Mañana a las 9 de la mañana estaré en el programa de Armando Pulido, programa de radio. Lo pueden sintonizar por su YouTube, por su TikTok o a través del mío, 9 y media de la mañana. Y me pidió que analizáramos lo que tiene que ver con el Centro Carter y su informe reciente con relación a las elecciones. Por cierto, informe que no he encontrado. Lo que he encontrado es pura nota de prensa que se remite al informe que presentaron ellos el año pasado. Sin embargo, hemos visto titulares como este: el Centro Carter da por buena las actas de la oposición y certifica que Edmundo González ganó las elecciones. En ninguna parte existe un informe del Centro Carter que diga esto. Lo que sí encontramos es que el Centro Carter reafirma su informe que realizó pocos días después del 28 de julio. En Venezuela han habido muchísimas reacciones, como por ejemplo la de Copey, que desestima el informe sobre el Centro Carter. Por cierto, que haciendo un poco de investigación, preparándome para el programa de mañana con Armando, veía temas interesantes como que, por ejemplo, para las elecciones del 2021, ellos establecieron un marco político en Venezuela donde nuestro país estaba inmerso en una crisis humanitaria. Debo decir que esto es totalmente falso porque el término crisis humanitaria está bien definido entre los estándares de la ONU y la situación que existía en Venezuela en ningún momento se podía considerar como tal. Es decir, que ya para 2021, y me parece que fue muy ingenuo el gobierno en haberlos invitado, ya tenían una connotación alejada de la realidad. Y esto me llevaba a ver un poco el pasado, teniendo nosotros el mismo sistema electoral que años atrás, sistema electoral que el Centro Carter consideraba como óptimo funcionamiento del sistema, lo cual garantiza una votación pacífica en Venezuela. ¿Qué cambió del Centro Carter de ese momento, es decir, 2010, 2012, 2013, al Centro Carter de hoy? Que Jimmy Carter no estará al frente y que ahora los financiamientos de la USAID lo manejan otras personas. El sistema venezolano de votación ha sido componente más sólido del proceso electoral. Miren ustedes mismos, esto es del 2013. El sistema venezolano de votación ha sido el componente más sólido del proceso electoral. El sistema actual usado en las últimas 5 votaciones nacionales ha protegido de manera confiable la integridad del proceso automatizado de votación. Así reza una de las conclusiones del informe final de la misión de estudio del Centro Carter sobre las elecciones presidenciales celebradas en el 2012, que junto con las del 2013 fueron consideradas fraudulentas por parte de ese grupo de la oposición que tenía secuestrado, ese grupo político que tenía secuestrada nuestra oposición. Debemos recordar, es el mismo sistema electoral, el mismo sistema amparado por el mismo informe que hizo que el machadismo llamara abstención en el 2018, 2019 y 2020. En cuanto al informe del Centro Carter desde mediados del año pasado, tras las elecciones en Venezuela, debemos recordar que los que estuvieron aquí presentes eran 17 observadores para 30.000 mesas y que ellos mismos dicen que solamente estuvieron en 4 estados y que solamente estuvieron presentes en algo más de 60 mesas, 60 centros electorales. Ellos desplegaron observadores en Caracas, Valencia, Barinas y Maracaibo, y según ellos sus observadores no pudieron hacer su trabajo de forma segura y diagnosticaron que no hubo oportunidades plenas y equitativas para el proceso en nuestro país, para observar el proceso. Pero qué detalle tan curioso, porque es el mismo proceso, como dije anteriormente, como se guió en años anteriores, muy criticado igualmente por la oposición, y por otro lado hubo otra cantidad de observadores que manifestaron exactamente lo contrario. Ahora, miren lo contradictorio. Los observadores del Centro Carter no realizarán una evaluación integral de las elecciones del 28 de julio. Así fue publicado un mes antes de la fecha de las elecciones. Miren ustedes, la ONG informó que los miembros de su equipo de observación electoral llegarán a Venezuela el 29 de junio.
Y miren bien lo que dicen para ese momento. Dado su tamaño y alcance limitado, la misión del Centro Carter no realizará una evaluación integral de los procesos de votación, conteo y tabulación. Las evaluaciones de la misión se basará en el marco legal nacional, así como en las obligaciones y estándares regionales e internacionales de derechos humanos para elecciones democráticas. Así lo dijeron nada más ni nada menos que en un comunicado de prensa. Es decir, ellos están admitiendo varias semanas antes de las elecciones del 28 de julio que ellos no venían a Venezuela a hacer un trabajo íntegro y profundo sobre cómo se llevarían las elecciones en nuestro país. Sin embargo, emitieron después un informe contradiciendo los parámetros que ellos habían indicado previamente. La organización no gubernamental ONG recordó que su participación en las elecciones del 28 de julio se llevará de acuerdo con lo pactado en el Acuerdo de Barbados, firmado el 17 de octubre del 2023 entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática. De tal manera que el Centro Carter llevaría a cabo su misión de acuerdo con el memorándum de entendimiento firmado por el Consejo Nacional Electoral, las declaraciones de principios para la observación internacional de elecciones y el Código de Conducta de los Observadores Internacionales de Elecciones, adoptado por las Naciones Unidas. Y lo interesante es que al frente de Jenny Lincoln, ese grupo de observadores estuvieron todo un mes. ¿Y por qué no manifestaron por anticipado las irregularidades que de la noche a la mañana cantaron al día siguiente de las elecciones? Por otro lado, ¿cómo pueden ellos hacer algún tipo de observación con relación a los resultados electorales si ellos se fueron el día 30? Es decir, poco más de 24 horas después de cerrado el proceso. A cada rato repiten en todos sus escritos que han estado desde el año 82 en 124 misiones de observación en 40 países. Debemos recordarles que muchas de ellas han sido aquí mismo en Venezuela, con el mismo sistema electoral. Y repito, la única diferencia notable entre una época y otra es la presencia de Jimmy Carter. Y por supuesto, el financiamiento que tiene esa ONG. Recordemos, el Centro Carter es una ONG que serán investigadas y evaluadas por el gobierno de los Estados Unidos al notar o al identificar sus constantes fraudes o la presencia constante de fraude en muchas de las ONG vinculadas con la Secretaría del Tesoro, así también con la USAID. Llama profundamente la atención que después de más de 7 meses que se realizaran las elecciones y que ellos presentasen su informe improvisado, que debo darle la razón nuevamente al gobierno y especialmente a Nicolás Maduro, parecía que ya estaba preparado para el momento que fue presentado, pues ya parecía estar todo preparado y alineado a los discursos que asomó el grupo de extrema derecha liderizado por María Corina Machado. Esto nos recuerda también lo rápido que fueron publicadas las famosas actas del machadismo en una página, un proceso que en cualquier parte del mundo se hubiera llevado un mes y que ellos lo hicieron en una noche. Así que resulta bastante curioso que esta ONG haya apresurado a cerrar el tema de ese informe, tomando en consideración todo el maremándum que está sucediendo en Estados Unidos de estafas y dolo, en donde están involucradas ONG. Y sobre todo que al final lo que está indicando el Centro Carter es realmente algo inocuo y sin mayor importancia, donde resaltan al final, o la conclusión más sensata es que ellos nunca pudieron determinar la veracidad de las actas de María Machado, aunque así lo haga ver alguna prensa de extrema derecha, ni pudieron cotejarlas contra las del CNE. ¿Cómo lo van a hacer si no estuvieron presentes en el evento que se llevó a cabo en el TSJ, que fue un evento suficientemente amplio y claro para poder dar los resultados, o certificar, mejor dicho, los resultados?